Sí, bueno, acá tenemos, por ejemplo, Favaloro en el 69. Bueno, hay una serie de hitos, este es un cuadro muy famoso, ya muchos de ustedes deben estar al tanto, pero que aún a pesar de esto, el número de muertes cardiovasculares sigue en ascenso. Em, Otro más de estadística, bueno, yo creo remarcar esto, ¿no? De que la principal causa de muerte en el mundo, acá en Salta, en Buenos Aires, en Argentina, en Chile, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todo el mundo, es la enfermedad cardiovascular. Acá más números, afecta a 523 millones de personas en el mundo, 18,6 millones de muertes por año, casi más de la mitad que hace 2 décadas. Reforzar esto, que a pesar de los avances científicos, esto sigue en aumento, y este dato de que 80% podrían ser prevenidas y tratadas. Ahí sí me gusta, y seguro ya cada uno tendrá su reflexión en esto de qué, si será prevención o demorar. Sin duda que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad crónica, no transmisible, y sabemos que a nivel genético nuestros telómeros ya tienen cierta información, no somos eternos, ¿sí? Entonces, con esto cuidado, porque no es que estamos diciendo prevenir para eso, la no muerte o demás, pero que sí la expectativa de vida de ahora es de 76 años, mientras que la expectativa de vida saludable es de 66 años. Y ahí está esto de la prevención y de cómo vivir, ¿no? Em, ya terminando esta introducción para que tomemos noción de lo que estamos hablando, sabemos que el principal contribuyente para la enfermedad cardiovascular son los hábitos de vida. ¿Sí? Ya tenemos mucha evidencia científica, guías como la Sociedad Europea en cuanto a prevención. Este último artículo de este año, publicado en la New England, donde habla que los hábitos de vida son la que suman la principal contribución a la enfermedad cardiovascular, que son los hábitos modificables. Claro que está la genética, claro que están los antecedentes familiares, el sistema de salud, la contaminación ambiental, lo social, pero eso juega un rol moderado, su peso es menor, aporta pero no determina. Ahora sí, le doy paso a la licenciada Mirta Laham. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación y gracias por, bueno, por poder compartir todo lo que tenga que ver con la especialidad de psicocardiología, que si bien es algo nuevo en algunos ámbitos, es algo que ya estamos trabajando hace más de 20 años, y con buenos resultados en los pacientes que acceden al tratamiento. Porque bueno, como decías recién, Juan, todo lo que tenga que ver con los hábitos de vida, más digamos, las repercusiones emocionales del resultado de, muchas veces de una internación o de lo que fuera algún evento que haya sucedido, cómo impacta todo eso. Entonces vamos a reconocer también en los factores de riesgo que estabas comentando, digamos, cómo fue, digamos, reconociendo cada vez más el factor del estrés y las emociones en el comienzo como factor de riesgo y también lo que ha repercutido luego de pasar por un evento, por una situación de internación o por un evento cardíaco, en lo que tenga que ver también volver a sentir la situación de estrés y las emociones, o sea, como que es circular todo esto, ¿no? Yo voy a presentar un PowerPoint y voy siguiendo un poquito lo que voy comentando. Ahora sí. Bueno, primero comentar un poquito a qué se llamamos psicocardiología. Es un aporte, a ver, pero vamos a ver, ahí está. Es el enfoque interdisciplinario de la enfermedad cardíaca, aporta una mirada más integradora en el paciente cardíaco y su padecer, va a promover estrategias tanto en la prevención como en el tratamiento, como en la rehabilitación a los pacientes en las necesidades médicas y psicosociales, va a formar profesionales, o sea, a lo largo de todos estos 20 años, como les comenté, creo que un poco más, se ha formado muchísimos profesionales en la psicocardiología, pudiendo dar el conocimiento para la atención de las situaciones de los factores de riesgo psicosociales. Va a permitir una comunicación más fluida entre los médicos y los psicólogos en relación a este conocimiento también de la especialidad. Perdón.
Bueno, surge, en realidad la psicocardiología, yo me formé en el hospital, en el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, donde ahí trabajé en el servicio de cardiología y armamos un centro de rehabilitación. Y todo esto, si bien ya había bastante bibliografía sobre digamos, la búsqueda de los aspectos psicosociales, en lo que era tipos de personalidad o el estrés, cómo influía el estrés, sin embargo, digamos, la especialidad tiene más que ver con el contacto que hubo con las personas y su padecer en las distintas circunstancias de la enfermedad cardíaca. Sus respuestas adaptativas al estrés, luego de la situación o antes, como factor de riesgo, los hábitos cardiosaludables a modificar y su respuesta emocional. Cuando una persona tiene un evento cardíaco y tiene una internación, un stent o en el paciente coronario o un bypass, seguramente las recomendaciones de los médicos, aparte de la cantidad de medicamentos y estudios que va a tener que hacer luego, va a ser, cambiar el estilo de vida, la búsqueda de hacer actividad física, mejor alimentación, dejar el cigarrillo, este, y ver los aspectos emocionales que quedan luego de una internación de ese estilo, y lo tan difícil que va a ser para el paciente lograr todos esos cambios, ¿no? Entonces es muy importante el seguimiento y la contención para poder hacer algunos de estos cambios, que no son tan fáciles. Fíjense que el hecho de decir que es una enfermedad de estilo de vida, podemos decir que el estilo de vida es lo que lo constituye en el día a día, es lo que los constituye en nuestros hábitos, con lo cual es muy difícil modificar nuestros hábitos de un momento a otro. Sin embargo, en una situación de internación, el paciente tiene mucho miedo, queda muy asustado y seguramente algunos cambios va a poder hacer, digamos, pero en muchos momentos estos cambios no se pueden sostener en el tiempo. Con lo cual es importante el poder seguir con el paciente y poder ayudarlo a la búsqueda de estos cambios que tenga que hacer. Bueno, la enfermedad coronaria, en realidad yo empecé trabajando con pacientes con enfermedad coronaria y ahora la psicocardiología se amplió mucho más a otras enfermedades cardiológicas, ya sea enfermedad del ritmo cardíaco como arritmias cardíacas, que tienen muchísimo que ver con los aspectos emocionales también. Y otras enfermedades también, ¿no? El paciente con patología congénita y el adulto en la patología congénita, en fin, muchas otras patologías cardíacas que también se han agregado a todo el tratamiento en psicocardiología. Vamos a ver que en los factores de riesgo hay enfermedades subyacentes como diabetes, hipertensión, hay hábitos que son tabaquismo, sedentarismo, la nutrición, o sea, la obesidad, el estrés y la depresión. Y las secuelas que en muchos casos quedan luego de la enfermedad coronaria, como puede ser insuficiencia cardíaca, que también el paciente es importante trabajar todas estas dificultades que puede llegar a tener como consecuencias de un evento, de un primer evento, para pensarlo de esa manera, ¿no? Cuando pensamos en los diferentes estudios que estaba comentando Juan sobre las investigaciones que se hicieron, yo voy a tratar de comentar tres diferentes investigaciones. Una sería lo que habla la psiconeuroinmunoendocrinología. Otra sería un estudio que se hizo en Estados Unidos, en la Massachusetts, sobre eso lo voy comentando. Y vamos a hablar también de lo que son las emociones. Entonces, en el estudio Interheart, que se hizo a lo largo de todos los años y ahora se va a hacer en el año 2025, el próximo, habla sobre cuáles son realmente los factores de riesgo que inciden en la enfermedad coronaria. Y antes siempre ponían al estrés al final de la lista, ¿no? En la medida que fueron haciendo diferentes investigaciones con pacientes, empezaron a notar que el estrés tenía mucha más incidencia en la enfermedad. Y llegaron a ponerlo en un tercer lugar, ¿no? Como dándole un grado de mayor importancia. En América Latina, en los estudios que se hicieron en América Latina en relación a los factores de riesgo, reconocen cómo la diabetes, la dislipidemia y el estrés como el estrés sostenido, ellos hablan, ¿no? No el estrés de una situación y después
digamos, una rehabilitación a ese estrés, ¿no? Como poder rehabilitar ese momento, sino el estrés sostenido. Entonces, reconocen al estrés como un grado de mucha importancia en la enfermedad, en el comienzo de la enfermedad, en el mantenimiento de la enfermedad. Bueno, se sugiere, como decías también Juan, que modificando los factores de riesgo se podría reducir de forma importante la incidencia del infarto de miocardio en todo el mundo. Lo que pasa es que es tan difícil modificar todos los hábitos que nos van constituyendo a lo largo de la vida, que en general a veces uno lo cambia cuando aparece un miedo, un susto o alguna sensación de urgencia de cambiarlo. Pero si no, nos resultaría muy difícil hoy levantarnos a la mañana y decir, bueno, mañana en vez de comer tal cosa voy a comer otra totalmente y voy a sostenerlo en el tiempo. En general, uno vuelve a comer las cosas que le gustan o vuelve a tener la actividad física sostenida que, no sé, que puede hacer o que alguien me ha tocado ver pacientes que me dicen, yo nunca hice actividad física, a mí me resulta muy difícil pensar en salir a caminar. Entonces el médico le habrá dicho, bueno, usted tiene que caminar 40 minutos 3 veces por semana, ¿no? Y el paciente viene y dice, yo no, la verdad que me resultaría muy difícil pensar en empezar a salir a la calle a caminar. Entonces, es importante reconocer lo subjetivo. Cada persona es diferente, cada persona va a tomar las diferentes, digamos, recomendaciones de una manera diferente. Unos se van a asustar un poco más, otros lo van a tomar como un desafío, otros van a necesitar compañía, otros van a necesitar sostén psicológico. Cada persona va a tomar las cuestiones, digamos, de estos cambios de acuerdo a cómo es. O sea que lo subjetivo es muy importante, ¿no? Si bien es la misma enfermedad, somos nosotros diferentes y vamos a tomarlo de diferente manera. Entonces, cuando yo les comentaba que en un primer momento, cuando empecé a trabajar, empecé a buscar la bibliografía, de lo que se trabajaba era un poco del reconocimiento del tipo de personalidad que podría estar involucrada en el paciente coronario. Y se hablaba del tipo A, por ejemplo, ¿no? Que era un paciente, digamos, con mayor hostilidad, con mayor urgencia en el tiempo, más competitivo, pero luego se empezó a reconocer de que si bien había un estilo de personalidad o de conducta parecido, sin embargo se empezó a reconocer que había más reconocimiento en las situaciones de estrés y emociones que en el tipo de personalidad, porque no se podía reconocer una personalidad bastante, digamos, muy común a todo el mundo. Entonces, se empezó a tomar en cuenta más el tema del estrés y las emociones negativas. Si bien se estudió la personalidad tipo A, la personalidad tipo D, la hostilidad, en fin, diferentes investigaciones se hicieron en esta búsqueda, hoy estaríamos hablando un poco más sobre el estrés y las emociones negativas. Entonces, la evaluación valorativa del estrés abre la posibilidad de emociones negativas, o sea, como que hay una circularidad. Uno puede empezar con una emoción negativa, con miedo, y después tener ese miedo que genera una situación de estrés, o puede tener una situación de estrés que genera una emoción. O sea, que hay una circularidad progresiva de efectos negativos que va a favorecer la enfermedad coronaria o el infarto agudo de miocardio, o sea, como que se va a cronificar. Bueno, después lo que les comentaba sobre las investigaciones bueno, que reconocen el punto de las emociones y el estrés en la enfermedad coronaria, la psiconeuroinmunoendocrinología, que permite comprender la interacción bidireccional entre psiquismo y los sistemas nerviosos e endocrino-inmunológicos. ¿Qué significa esto? A partir de una situación de estrés va a haber cambios en el organismo, ¿sí? O sea, que la situación de estrés es la que va a generar este cambio. Sus bases biológicas explican la influencia del estrés y las emociones en la función endocrina e inmunitaria, con implicancias en trastornos autoinmunes, oncológicos y psiquiátricos. Eso no quita que también lo sea en el paciente cardíaco. Además, se destacan sus aplicaciones terapéuticas y su papel en la consolidación de un enfoque biopsicosocial que favorece una visión holística de la salud. O sea, lo que muestra la psiconeuroendocrinología es cómo a partir del estrés va a haber un cambio neuroquímico, un cambio, digamos, en relación a nuestros diferentes sistemas, y eso lo que va a hacer es justamente llevar a un síntoma o a una enfermedad.
La psiconeuroinmuno muestra también distintos tipos de abordaje y tratamiento para el paciente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a tomarse en cuenta? Entonces, a partir del estrés va a modificarse el sistema de los neurotransmisores, o sea, va a haber más descarga de adrenalina, más descarga de cortisol, y va a haber en la descarga hormonal, ¿no? O sea que en la coronariopatía las razones por las que el estrés puede desencadenar eventos cardíacos se basan en el impacto sobre el sistema nervioso simpático, o sea, se va a acelerar el sistema simpático, y a su vez se va a activar el eje llamado hipotalámico pituitario adrenal, que va a relacionar los estímulos que llegan al cerebro con una respuesta del cuerpo dada por la glándula suprarrenal. O sea que se van a activar tanto la parte del sistema simpático como la descarga de adrenalina y demás, que justamente daña el corazón. Bueno, el estrés prolongado desencadena un aumento de diversas sustancias en la sangre, tales como el cortisol, el fibrógeno y la proteína C reactiva. Estos elementos son marcadores de inflamación en el cuerpo, porque se dice incluso que la enfermedad coronaria es una enfermedad inflamatoria, y su exceso está asociado al desarrollo de enfermedades crónicas. Además, el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas proinflamatorias son algunas de las proteínas que el cuerpo libera como respuesta al estrés y emociones negativas prolongadas, pero aunque son necesarias para la defensa del organismo y de la parte inmunológica, su presencia puede, debido a un estrés sostenido, puede dañar los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y problemas de circulación. ¿Qué es lo que va a provocar el estrés? Va a generar que suba la presión y va a generar molestias, dolores, cambios en el ritmo cardíaco, que suelen estar relacionadas con el estrés. Bueno, ¿qué genera el estrés crónico? El estrés crónico que tiene un padecer de un tiempo largo, que hay más descarga de cortisol. El cortisol dura bastante tiempo en el organismo, ¿sí? No es que uno está con estrés y todo luego vuelve al equilibrio, sino que el cortisol permanece mucho tiempo dentro de nuestro organismo. Y eso es lo que hace que el síntoma se presente y se mantenga, ¿sí? Por ejemplo, en una arritmia cardíaca, en una fibrilación auricular. Entonces, debilita el sistema inmunológico, lesiona las células cerebrales responsables de las funciones cognitivas, deposita grasa en la cintura, uno de los grandes factores de riesgo de la obesidad, y daña severamente la función cardiovascular. Lo que les comentaba en este otro estudio que se hizo por el doctor Taka Wall en la Universidad en el Massachusetts General Hospital, él hizo una investigación en 250 pacientes más o menos, pacientes que ya habían tenido un evento cardiovascular, un infarto, y demostró que existe en forma objetiva, a partir del estrés generado por la persona, una activación, o sea, la persona está estresada, hay mayor activación de la amígdala, la actividad de la médula ósea, la inflamación en la pared vascular y el desarrollo de eventos cardiovasculares. El estrés y las emociones negativas se reflejan en un incremento de la actividad de la amígdala. Esa vivencia de amenaza o alerta permanente induce a una modificación en la médula ósea, incrementando la proliferación de glóbulos blancos y una facilitación de respuesta inflamatoria en la pared vascular en presencia de otros factores que tiendan a irritarlo. Entonces, junto a otros factores, se considera el estrés en una gran proporción de dificultad para generar enfermedad. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de las emociones. Si bien acá vimos que el estrés tiene una alta repercusión en el organismo y en la modificación en la actividad del organismo, en las emociones pasa más o menos lo mismo. Una emoción es básicamente una respuesta adaptativa al entorno que activa el organismo ante los cambios del medio ambiente, movilizando recursos psicológicos. Comprende estados de ánimo y sentimientos que se manifiestan a partir de respuestas del sistema nervioso autónomo y endocrino. Es un proceso dinámico que involucra diferentes dimensiones con el fin de movilizar
al organismo a una reacción. ¿Cuándo es riesgo para la salud una emoción? Cuando una respuesta se vuelve excesivamente frecuente, cuando el organismo tarda un tiempo mayor en recuperar los valores basales. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la ira. Supongamos que un enojo es una persona que se enoja muchas veces por día y a su vez le cuesta mucho tranquilizarse, ¿sí? Ese es un ejemplo que podríamos pensar en lo nocivo que puede hacer para la persona, ¿no? Para su corazón. Estudios sobre hostilidad, bueno, cuáles serían las, perdón, que acá se me fue esto. ¿Cuáles son las emociones vinculadas a la enfermedad? ¿Cuáles son las que se han estudiado más que nada en relación a las enfermedades? La hostilidad como componente nocivo del patrón de conducta tipo A, lo que comentaba hace un rato. La tríada emocional negativa, ira, ansiedad y depresión, que esto es lo que toma el tipo D. El tipo D toma, el estudio de tipo D, por Denolet y Brutzaer en los años 90, toma la tríada emocional negativa junto al aislamiento social como factor de riesgo. Acá vamos a hablar de la parte emocional. Y también, bueno, vamos a tomar en cuenta las emociones positivas, que si bien hoy no lo vamos a tomar en cuenta desde mi presentación, pero como importante, todo lo que es el optimismo, el humor, la resiliencia, la sonrisa, la risa, el amor, todo lo que hace bien a la persona. Bueno, ¿qué significa que puede haber problemas, digamos, que pueden generar problemas las emociones? Cuando las reacciones emocionales prolongadas en el tiempo van a mantener una activación fisiológica intensa que pueden deteriorar nuestra salud si se cronifica. La activación del sistema nervioso autónomo con elevación de frecuencia cardíaca, sube la presión, aumenta la tensión muscular, disfunción central de la neurotransmisión, o sea, va a haber más descarga de las hormonas negativas, las hormonas que van a generar enfermedad, se va a activar el eje hipotálamo hipofisario córtico suprarrenal, con perturbación de ritmos circadianos de cortisol, y esta alta activación fisiológica puede estar asociada a la inmunosupresión, lo que nos vuelve más vulnerables al desarrollo de enfermedades infecciosas o de tipo inmunológico. ¿Cuáles serían las emociones cómo influyen en las emociones en nuestra salud? El miedo, ansiedad, la ira, la tristeza y depresión y el asco son reacciones emocionales básicas que se caracterizan por una experiencia afectiva desagradable o negativa y una alta activación fisiológica. Las tres primeras, o sea, el miedo, la ira y la tristeza, son las emociones más estudiadas en relación con el proceso salud-enfermedad. En definitiva, existe una relación estrecha entre emociones y salud. La reacción ante determinadas situaciones y las emociones son diferentes en cada individuo, o sea, no todos reaccionamos, hay cosas que a uno le pueden dar risa y a otro no, a uno lo pueden enojar y a otro no, o sea, volvemos al tema de la subjetividad. Hay personas que ante un exceso de carga emocional tienen problemas físicos, tienen dolor de cabeza, trastornos digestivos, cognitivos, excesiva preocupación, obsesiones o conductuales en adicciones, ¿no? Por lo tanto, hay un síntoma de alarma diferente para cada persona. O sea, qué situación emocional va a permanecer y va a generar quizás síntomas o alguna enfermedad. Lo que pasa es que hay situaciones, por ejemplo, no sé, atravesar un duelo o una mudanza o un problema, digamos, con un hijo o una persona, o atender a una persona mayor. Bueno, todo eso también, que es una situación más bien crónica, digamos, en la elaboración o en el sostener en el tiempo todas esas situaciones, van a generar diferentes momentos emocionales. Y bueno, por eso son personas que hay que cuidarlas, porque posiblemente al estar atravesando ese tipo de situación, puede llegar a tener alguna manifestación física. En este caso, lo que estamos hablando nosotros, que tiene que ver con cuidar el corazón, ¿no? Bueno, después la ira, es muy importante la ira. Uno de los temas importantes para hablar con los pacientes es el tema de sus enojos, si se enoja mucho, cómo son sus enojos.
Bueno, se define la ira como una emoción desagradable de variada intensidad que surge como consecuencia de percibir un maltrato o una provocación de nuestro entorno. O sea, no es que uno se enoja porque se quiere enojar, se enoja porque siente que hay algo que lo están perjudicando, que lo están maltratando, que lo están provocando. Pero hay personas que son muy susceptibles y que siempre están sintiendo esas cosas y entonces se enojan varias veces por día. La agresión es la conducta, o sea, que tienen una mirada también en la búsqueda de que si lo están perjudicando, ¿no? La agresión es la conducta manifiesta de esta emoción, supone acciones de ataque hacia el entorno con el fin de causar daño y destrucción. La hostilidad está considerada porque, ¿qué significa la hostilidad? Son personas que se enojan varias veces por día, ¿sí? Entonces podríamos establecer que ya tiene que ver, ya tiene como un sentimiento, un estilo hostil. Por distintas situaciones se va enojando. ¿Qué pasa con la reactividad del corazón con tantos enojos, ¿no? Seguramente va a subir el ritmo cardíaco, va a subir la presión, ¿sí? Entonces, la hostilidad está considerada como un rasgo estable de la personalidad, está relacionada con creencias y actitudes hacia los demás, incluyen el cinismo, el resentimiento y la desconfianza, y es una dimensión más duradera que las anteriores y presupone venganza oblicua o encubierta. La hostilidad en relación con la enfermedad coronaria se asocia a una reactividad cardiovascular elevada, incremento de la presión sanguínea, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de los niveles de norepinefrina que provocan trastornos en las arterias coronarias. Las personas hostiles generalmente presentan bajos niveles de apoyo social, o sea, no son personas que uno no les resulta tan amables, agradables. Entonces uno que en general va a tratar de no estar, ¿no?, con esas personas. Le cansan un poco en sus enojos permanentes. Presentan bajos niveles de apoyo social, tanto en calidad como en cantidad, ausencia de soporte social y excesiva hostilidad aumentarían el riesgo de padecer enfermedad coronaria y la ocurrencia de episodios agudos mortales, y las personas hostiles son más vulnerables a constituir hábitos nocivos. Se ha señalado la asociación entre hostilidad, sedentarismo, ingesta de alcohol y tabaquismo. Cuando una persona está, digamos, veo que realmente son personas que se enojan mucho, le pregunto dónde siente su enojo. Y la mayoría de las personas me dicen que sienten su enojo en el medio del pecho, ¿sí? Entonces yo le pregunto, si usted sintió eso acá, ¿usted qué le parece? ¿Por qué lo sintió acá? Algo acá usted sintió como una molestia, una sensación fea. Bien. Esa sensación tendrá que ver con que quizás su ritmo cardíaco está un poquito más alto, o tendrá que ver con que no le hace bien enojarse mucho. Bueno, eso es un pie que me da para poder empezar a trabajar los enojos. Bueno, hay muchas formas de trabajar enojo, lo comento como un dato anecdótico. Bueno, en pacientes que habían sufrido al menos un ataque cardíaco, cuando se sentían furiosos o incluso cuando recordaban ese episodio, se producía un cambio en el ritmo cardíaco. Si una persona se enfurece varias veces por día, cada episodio de ira añade una tensión adicional al corazón, aumentando el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Bueno, después otro tema importante para hablar sería lo que tenga que ver con la depresión y la ansiedad. Podemos pensar en las personas que ya tienen depresión antes de tener un problema cardíaco, han tenido una situación de depresión, son más bien depresivos o han tenido digamos, momento de depresivo, o bien estaban deprimidos y también apareció el infarto, o también vemos personas que luego de un padecer cardíaco empiezan con un estado de ánimo donde cada vez va bajando cada vez más su estado de ánimo y se convierte en depresión. O sea que vemos la depresión tanto como causa y luego también como consecuencia de la parte cardíaca. Bueno, la depresión favorece la adopción de hábitos nocivos para la salud cardiovascular,
favorece la predisposición para fumar y obstaculiza los intentos por dejar de fumar, favorece el consumo de alcohol, la depresión induce a la vida sedentaria, altera la variabilidad de la frecuencia cardíaca, eleva la activación de la actividad plaquetaria. En su relación con la alteración alimentaria, aumenta la relación de depresión por alto colesterol y aumenta el riesgo de eventos coronarios fatales y no fatales en varones y no fatales en mujeres. Y una de las cosas importantes también de la depresión es que cuando una persona está deprimida, tiene baja la serotonina. Y la serotonina es importante también para el corazón. Con lo cual, es muy importante trabajar y tratar la depresión en un paciente que ha pasado por un evento coronario, porque eso va a jugarle, digamos, en contra de la rehabilitación al paciente. Bueno, después también el tema de la ansiedad se ha asociado con alteración de control autonómico con las siguientes consecuencias. Va a disminuir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, incrementa el riesgo de arritmias ventriculares y fatales, promueve el desarrollo de aterosclerosis. Mirta, Dispara la... estamos un poquito pasados con el tiempo. Ya terminó, es la última, es la Dale, última. Perdón, no me di cuenta, dale, discúlpame. gracias. Bueno, favorece y dispara la ocurrencia de infartos, incide negativamente los tratamientos quirúrgicos y afecta la rehabilitación y asocia el dolor torácico posinfarto y las quejas somáticas posinfarto. Bueno, después la relación de depresión y ansiedad va a configurar estados mixtos con diferentes proporciones, complejizando el cuadro clínico. Muchas gracias. Bueno, justito, mira, Mirta, muchas gracias. Bueno, has dado toda la parte teórica, ¿no? Como bien decía el flyer, Mirta Lajam es fundadora de la especialidad de psicocardiología, tiene su instituto de psicocardiología en Buenos Aires, ha publicado trabajos científicos sobre esto, tiene libros publicados sobre esto, así que bueno, al que desee ahondar más en todos estos temas vistos desde la psicología, pueden muy bien acceder a su material. Ahí veíamos en el chat unas preguntas, así que se puede profundizar ahí con toda confianza. Bueno, también como bien decía el flyer, está la licenciada Florencia Visconti, las panelistas que vamos a nombrar, la doctora Narcisa Gutiérrez y la doctora Paola Moya, que al final, bueno, haremos un intercambio. Ahora le daré paso a la licenciada Florencia Visconti, es discípula de la licenciada Mirta Lajam, y bueno, pasará a comentarnos más sobre esto desde otra mirada. Saludos, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Paso también entonces a compartir una diapositiva que preparé para este encuentro. Bueno, como me presentaba el doctor, mi nombre es Florencia Visconti, soy licenciada en psicología, diplomada en psicocardiología. Y en esta ocasión, junto con el doctor Copa, formamos parte del equipo de psicocardiología Salta. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Bien. Bueno, y mi intención es, a partir de lo conversado y lo compartido de parte de la doctora, es poder también continuar aportando en este Ateneo desde los factores protectores y los dispositivos grupales como modos de intervención posibles que podemos ir construyendo de manera interdisciplinaria. Esto es un pasaje por lo que la doctora ya comentó, así que muy brevemente voy a hacer esta síntesis. Compartía la doctora las investigaciones que se fueron realizando para que hoy el estrés psicosocial sea reconocido como parte de un factores de riesgo para el infarto agudo de miocardio, y tanto asociaciones nacionales como otras, como la Sociedad Europea de Cardiología, la Asociación Americana de Cardiología, reconocen la depresión, la ansiedad, el aislamiento social, la hostilidad y el estrés como determinantes relevantes en la aparición y la evolución de enfermedades cardiovasculares. Por ende, nos interesa graficarlo a partir de un resumen de lo que la doctora fue trayendo. Recordemos entonces que estamos hablando de estrés crónico
cómo aparece este proceso de activación de estrés. Por un lado hablábamos del cortisol, por otro lado hablábamos de la adrenalina, hablamos de este eje hipotálamo, hipófiso adrenal, que la intención sería poder reconocerlo para empezar a regular y modular y disminuir la aparición de este cortisol. Pero en lugar de eso, se puede suceder este ciclo, ¿no? Este circuito sin fin, donde acontece el estrés crónico, que da lugar a hábitos de vida no saludables. ¿Por qué? Porque puede pasar que descuidamos estas señales que nuestro cuerpo nos va dando, y en lugar de ello comenzamos a tener dificultad para dormir, el cortisol que se va activando y, como decía la doctora, se va manteniendo sostenido, y eso va dificultando la conciliación del sueño. Eso a su vez genera un síndrome metabólico, glucosa en sangre, por ende el cuerpo comienza a alimentarse más de carbohidratos, de azúcares, comienzan a favorecerse otros hábitos como lo que es el tabaco, el alcohol, y lo que ya estuvo mencionando la doctora, que da lugar a hipertensión arterial, que da lugar a esta activación, a este estado de alerta, donde de repente las preocupaciones y las ansiedades se hacen dificultosas de gestionar. Es un desafío poder gestionarla. La intención es poder hacer esta pausa, poder identificar el momento en el que los encontramos para a partir de ahí dar cuenta de que es posible hacer una gestión de eso. Esa es la intención entonces en este encuentro, poder hablar de que existen factores protectores que podemos empezar a incorporar, pero para esos factores protectores, ¿de qué manera vamos llevando el camino a que estas nuevas conductas o estos cambios de hábito más efectivos, más saludables, empiecen a aplicarse? Antes de pasar a señalar estos factores protectores, un poco la intención acá es traer de qué manera hoy podemos empezar a pensar en la psicología y lo que nos viene a aportar para dar lugar a estos procesos de cambio. Acá citándola nuevamente a la doctora, que como decía el doctor Copa, soy su discípula y soy lectora de sus publicaciones. Tengamos presente de que estos hábitos de riesgo cardiovascular son conductas que han sido consolidadas a través de los años, que están muy relacionadas con el ambiente, que hasta se perciben gratificantes para la persona. Entonces, de repente, de un día para el otro, que una persona comience a realizar estos cambios, imagínense que es como si nos dijeran: a partir de mañana tenés que ajustarte los cordones de una manera completamente opuesta a la que lo venís haciendo. ¿Y de qué manera lo hago? ¿Cómo empiezo eso? Entonces yo quiero disminuir una conducta. ¿Qué conducta voy a aumentar? A partir de ahí es que los aportes que nos brinda la psicología y la psicología contemporánea, las terapias contextuales, nos permiten dar lugar a esto, a empezar a pensar en conductas a aumentar a partir de aquello que tenga sentido para la persona, a partir de aquello que le permite ir llevando hacia las metas que la persona quiere alcanzar y que le brinden bienestar a largo plazo. Entonces, estos factores protectores que vamos a empezar a poder trabajar con la persona y que le vamos a ir animando, tiene que ver con la flexibilidad psicológica para poder adaptarse a las situaciones estresantes, tiene que ver con técnicas de regulación emocional para poder gestionar su estrés, tiene que ver con prácticas de autocompasión, que es también permitirse el humor, el optimismo, la esperanza. Tiene que ver con herramientas de atención plena y ejercicio de respiración. El ejercicio de respiración permite conectar con mi sistema nervioso autónomo, y es algo que yo tengo a mi alcance, es hacer una pausa y poder comenzar a conectar con esta respiración que la tenemos a nuestro alcance, que es la de ahora. El reconocimiento de los valores vitales, ¿sí? Aquello que es importante para la persona, porque eso es lo que le va a ir permitiendo ir conduciendo a estas metas, porque es algo coherente y sostenible. La conexión interpersonal, el vínculo con personas cercanas, el descanso reparador, la alimentación, la reducción de alcohol, el peso en equilibrio, el cese tabáquico y el movimiento corporal. Nuevamente, ¿cuántas cosas? ¿Y por dónde empezamos? Y por eso es importante tener presente de que a veces, cuando se le pide a la persona realizar estos cambios,
tener presente que no sobresimplificar el pedido de estos cambios, tener presente de que esto puede generar resistencias, que esto puede hasta resultar amenazante, puede resultar como muy abrumador. Entonces, validar que este proceso lleva un tiempo y lleva un acompañamiento. Es por eso que nos interesa también pensar de que las nuevas terapias de la psicología, las psicologías contemporáneas, por un lado hay evidencia de que prácticas de atención plena, de mindfulness, permiten la regulación emocional, por ende permite gestionar el estrés, por ende permite poder regular este eje hipotálamo hipófiso adrenal, por ende permite regular esta activación de la amígdala, por ende permite regular nuestro sistema nervioso y todo lo que estuvimos hablando del acompañamiento a nuestro organismo. Y así como una terapia puede ser individual, también se puede pensar un acompañamiento en un programa, en un tipo de terapia a manera de grupal. Eso es lo que hoy también nos aportan terapias como el DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, como el MBCT, que es la terapia cognitiva conductual enfocada en mindfulness, programas como el de John Kabat-Zinn, que es el programa de reducción del estrés, y tantas otras que nos han permitido demostrar cómo en el grupo se potencia el compromiso y cómo se posibilita poder incorporar nuevas habilidades. Porque pensemos que, volvamos al ejemplo de, a partir de mañana tenés que atarte los cordones de una manera completamente distinta a lo que hiciste. Primero tenemos que mostrar cuál es la conducta esperable. Tenemos que dar instrucciones sobre eso, para llegar a un moldeado conductual, para a partir de ahí hacer un ensayo de esa conducta, animar a la persona que lo practique, hacer un feedback, validarla, y que a partir de ahí ya la pueda empezar a generalizar en las distintas situaciones de su vida. Entonces, poder pensar esto de una manera grupal conlleva a que podamos hacer un aprendizaje desde un lugar colectivo, podamos acompañar nuestras frustraciones, podamos aprender junto con otras personas cómo han hecho, sorteado algunas situaciones, podamos tener este apoyo social, tanto en el grupo como también en el entorno, poder ir acompañando este proceso para que no se realice de manera aislada. Entonces, aportando ¿sí? a mayores fundamentos de poder pensar desde lo vincular y las conexiones interpersonales para dar lugar a estos procesos, ¿sí? Hay un concepto que es el de social buffering, que tiene que ver cómo el grupo, los espacios, los vínculos cercanos, afectivos, favorecen a la regulación de este eje del que estamos hablando, a la regulación de la liberación del cortisol, y hay una investigación que se realizó en Argentina en el 2018 en la Fundación Favarolo con el grupo de cardiorehabilitación, donde también aparece la evidencia respecto de la relación de los factores psicosociales en la adherencia al tratamiento. Entonces, nuestro lugar desde la psicología, nuestro lugar también desde la psicocardiología y lo que podamos aportar en las intervenciones interdisciplinarias es no solamente hacer una intervención sobre lo que queremos reducir o sobre eso que en estos momentos se está padeciendo, sino hacer una construcción activa de salud en aquello que tiene valor para la persona y que le permite ir acompañando a la ejecución de esas metas. Aquí están mis contactos, si desean los dejo en esta diapositiva y estamos en comunicación para lo que deseen que ahora vayamos articulando. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, licenciada. Bueno, has hablado de los factores protectores, Mirta, un poquito más los factores nocivos, ¿no? Yo quiero cerrar con lo último para que ya le demos pie al debate, a las preguntas que pueda haber con los panelistas. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces yo creo que resumiendo lo que estamos viendo es, a mí me impresionó mucho al tomar contacto con la psicología de lo que estamos hablando, cómo la enfermedad cardiovascular sería todo este espectro y cómo nosotros los cardiólogos muchas veces nos centramos en esto, los cuatro fantásticos, ¿no? Lo de la hipertensión, la diabetes, obesidad y sedentarismo.
sabiendo que abajo lo que no estamos viendo es ese estrés psicosocial crónico que nos lleva a esa desregulación emocional, que es la que lleva a los hábitos de vida no saludables, que es la alimentación, la actividad física, las horas de sueño, los tóxicos, bueno, todo lo que muy bien han detallado las licenciadas. Para mí esto es lo importante porque nos estamos quedando cortos, colegas, compañeros de un humilde lugar. Yo creo que tenemos que ahondar, de nada sirve, bueno, tratar la hipertensión si no estamos tratando qué es lo que lo está llevando a la hipertensión. Entonces creo que ahí, con la compañía de estas disciplinas, tenemos que dar un paso más. Y por último, mostrarle un trabajo científico que a mí la verdad que el corazón me, bueno, se los paso a mostrar, un trabajo de la década de los 90, un estudio prospectivo, randomizado, controlado, experimental, por el grupo de Dean Ornish, el primer autor que aparece ahí, publicado en The Lancet, que justamente dijo, che, a ver, toda la teoría que estamos diciendo, la verdad, el eje adrenal, el estrés que te lleva a los hábitos de vida no saludables, puede ser que cambiando los hábitos de vida podamos modificar la aterosclerosis solamente haciendo eso, solamente entre comillas, ¿no? Porque muy bien hemos dicho que es desafiante, pero se evaluó pacientes con enfermedad coronaria, analizados con cateterismo cuantitativo, ¿sí? La cinecoronariografía cuantitativa, un seguimiento de un año, y se hizo 2 brazos. El grupo experimental, donde se los motivó a la dieta vegetariana, baja en grasas, dejar de fumar, el manejo del estrés, el soporte grupal, que bien hablaba la licenciada Visconti, y el ejercicio físico moderado, versus el grupo control con el tratamiento usual, con la medicación. Lo que se vio, este es el N, puede ser esa posible limitación, un N chico, ¿no? La población, 28 pacientes y 20 pacientes, pero básicamente que 82% tuvieron regresión de enfermedad coronaria. Yo no sé, colegas, si ustedes han escuchado de otros trabajos que hable de regresión de enfermedad coronaria. Una cosa es estabilización, aumentar la sobrevida, libre de eventos y demás, pero regresar la enfermedad coronaria, creo que tenemos trabajo solo con estatinas, pero después esto es solo haciendo cambios en hábitos de vida y que el grado de adherencia, mientras más adhería el grupo, más tenía regresión de enfermedad coronaria. Mientras que los que tenían el tratamiento usual, obvio que no progresó, ¿sí? Ese concepto, ¿no? De que la enfermedad coronaria es degenerativa, progresiva, bueno, esto lo pone en tela de juicio. Acá están los datos. Este trabajo, este grupo, Dean Ornish, fue más allá y lo hizo un seguimiento a 5 años, demostrando que es posible sostener estos cambios. Esos mismos pacientes se los siguió por 5 años, también con PET, con estudios de perfusión, donde se vio que las anomalías de efecto en perfusión regresaban, las lesiones coronarias regresaron aún más. Entonces, bueno, a mí esto es lo que yo estoy diciendo, wow, vamos por eso, vamos por intensificar eso, acompañando, sabiendo que es desafiante, sabiendo que no es de un día para el otro, pero creo que en esto de la enfermedad cardiovascular en aumento, creo que vamos a hacer más medicaciones, vamos a estar, y estamos viendo que no está haciendo efecto. A pesar de los avances científicos, no está regresando la enfermedad coronaria, está aumentando. Entonces yo creo que tenemos que volver a las bases. Después podremos preguntarnos por qué este trabajo científico no se sabe más. ¿Será que a los laboratorios no les conviene? Bueno, ahí podemos sumar el debate, ¿no? Claramente esto versus un stent, versus una medicación que sale tanto, creo que a ciertos grupos no les conviene, pero nosotros que estamos del lado de la cardiología, del lado humano, del paciente, de la salud del paciente, tenemos que empezar a ver estas cositas. Eh, Ni hablar cómo ya hay trabajos a nivel de la hipertensión, de la diabetes, la hipertensión con técnicas de manejo, cómo puede reducir los niveles de tensión. Este último trabajo también randomizado, cómo con los cambios en hábito de vida la diabetes revierte, ¿sí? Versus el tratamiento usual con medicación, que no, que sigue la diabetes. Este habla de remisión de diabetes. Entonces, bueno, compañeros, eso es lo que yo desde mi mirada les vengo a traer, esa inquietud, aunque sea si ya sumamos un poquito de inquietud, bienvenido. Después profundizar en nuestros pacientes, en el consultorio, en el internado, en la UCO, podemos dar la mejor medicación, pero si no se acompaña de estas cosas, no va a pasar. Bueno, eso, ¿no? Yo creo que ir reforzando lo poderoso que tiene este mensaje. Ya miren, desde el año 2600 antes de Cristo, este texto médico chino que habla, ¿no?, de los doctores superiores que previenen la enfermedad. Hay un concepto ya que
está en nuestro gen, está en nuestra especie, así que vamos a aprovechar eso. Nada más, compañeros, vamos a los debates, a quien quiera hacer una pregunta. Los Bueno, ahí la panelistas, doctora Narcisa. sí, Estás muteada, Narci. Ahí está, ahí está. Ahora sí me Ahí escucha, está. ¿no? Sí. Bueno, quería primero agradecerles y realmente felicitarlos por esta iniciativa de esta reunión, que es un tema bastante interesante y que yo creo que lo tenemos dejado de lado muchas veces por apuro, porque no hay tiempo o porque no lo tenemos incorporado a la práctica diaria. La felicito a la doctora Lajan porque sé de su trabajo, le estuve googleando, así que estuve viendo todo el trabajo que viene haciendo desde hace muchos años, y eso es muy, muy importante. Lástima que lamentablemente esto no sea probablemente extendido a muchos lugares y a muchos estudios de cardiología, pero yo creo que es importante incorporarlo en nuestra práctica diaria, el tema del estrés. Yo cuando estaba la pandemia hice un curso de medicina del estrés con que hace el doctor López Rossetti. Me pareció muy interesante todo lo que es el tema del estrés, enfermedad cardiovascular y todas las enfermedades, y es como que te abren la mente. Y te pones a ver que después que si empiezas a investigar cuando tienes un paciente delante en el consultorio, ¿qué pasó antes del evento? Siempre hay un evento de estrés, siempre, siempre, es inevitable, siempre hay un evento de estrés. Y que muchas veces no lo buscamos porque a lo mejor por falta de tiempo, pero creo que lo tenemos. Y yo le quería preguntar a la doctora si ustedes tienen algún tipo de protocolo para investigar el estrés, sobre todo en la parte de prevención primaria. estás muteada. Sí, sí, Está sí. muteada. Sí, sí, gracias. No, no estamos haciendo investigación, sería muy bueno poder hacerlo y poder identificar a dónde apuntarías, ¿no? Sí, Claro. digamos, hay distintos tipos de estrés, el estrés laboral, educacional, digamos, por duelo, por compañía de una persona mayor, o sea, hay muchas situaciones de estrés. Se han hecho trabajos sobre estrés laboral, se han hecho trabajos también sobre duelo, pero bueno, sería interesante poder hacer una investigación sobre alguna de estas temáticas y bueno, indagar en varios pacientes, ¿no? En una cantidad de pacientes. Yo hice en mi investigación del doctorado, me doctoré en psicología clínica e hice una investigación en pacientes cardíacos. Yo había tomado una cantidad de pacientes, de 90 pacientes, no, o sea, 30 pacientes que habían tenido infarto, 30 pacientes con enfermedades crónicas, asma, cáncer y enfermedad renal, y 30 personas sanas, dentro del mismo estatus social, el mismo grupo socioeconómico, el mismo tipo de educación, y a mí me había salido, tomé 16 variables, y me había salido, por ejemplo, las diferencias entre los tres, o sea, buscada en el paciente cardíaco, me había salido que el paciente cardíaco tenía mayor como dificultad social que los otros pacientes. Yo creo que tenía que ver con el tipo de rehabilitación y la necesidad de cambios y los aspectos emocionales que se generaban después de un evento coronario, de una situación de internación o de lo que le ha pasado a nivel cardíaco, ¿no? Y me había salido también que tenían pacientes con mayor carga de enojo, ¿no? Y creo que tiene que ver bastante todo el estrés en toda esta situación. Bueno, yo hice esa investigación, se pueden hacer otras investigaciones que también estaría más Seguro que dirigidas, sí. ¿no? Una cosita más quería comentar. Hay un trabajo que publicaron hace unos años que era el desarrollo de isquemia inducida por el estrés, y ustedes lo deben haber, usted lo debe haber visto, y era muy interesante porque hacían PET cerebral con SPECT cardíaco, y se veía que cuando el paciente era sometido a un estrés, se desencadenaban una serie de procesos
desde distintas partes del cerebro que influían en el corazón y producían vasoconstricción periférica y aumento de la isquemia, y que aparición de isquemia en el SPECT aún en pacientes que estaban asintomáticos. Inclusive se podía detectar isquemia en pacientes asintomáticos, cosa que no pasaba con pacientes que habían tenido ergometrías negativas. Y me pareció muy interesante ese trabajo, también que es un trabajo muy grande, pero la verdad que tenemos algunas posibilidades de evaluar el estrés en el consultorio, y una de ellas puede ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca en un Holter, por ejemplo, que hacemos habitualmente, también cambios en la onda T, en el periodo proyectivo por eco, así que algunas cosas podríamos tener, es cuestión de que a lo mejor nos juntemos y hagamos algún protocolo para ver todo lo que está escrito, porque hay muchas cosas escritas. El problema de demostrar el estrés es que no hay estudios aleatorios, randomizados, porque no se puede. La diferencia del estrés individual disminuye bastante. Entonces, eso es lo que nos está faltando, hacer estudios randomizados para que tengan una validez científica. Si bien se ha demostrado que hay una relación, Claro, esa sería la causa y después buscar cómo se trata, ¿no? En el trabajo y después buscar interdisciplinario, cómo se trata. ver las técnicas de reducción de estrés, las técnicas de reducción de ira, que todo ya eso es un trabajo, digamos, una línea de trabajo con el paciente, que aparte de todo lo que tenga que ver con la parte de psicoterapia, estaría enfocado también a esos cambios, ¿no? Así es. Incorporar el psicólogo al tratamiento del paciente Claro, es medicina integral. claro. Incorporar al psicólogo dentro Sería del tratamiento del paciente cardiológico. Es Claro, así. sería la Bueno, búsqueda de gracias. las situaciones Gracias, de doctora. estrés y el tratamiento, ¿no? Luego, posterior. Eso sería. Exactamente. Y quería preguntarle a la licenciada Visconti, si ella tenía, si ustedes tienen algún tipo de experiencia con el tema del tratamiento de las personas que van con ansiedad, estrés, etcétera, con todo lo que es meditación, yoga, todo este tipo de terapias que están indicadas y que hay estudios científicos que las validan para disminuir el estrés, inclusive para disminuir la enfermedad cardiovascular. Bien, sí, experiencia en cuanto como mi corriente, que es la terapia cognitiva conductual y la terapia DBT y dentro de las terapias contextuales, apuntan a que justamente comencemos a trabajar y a incluir estas herramientas dentro del consultorio, y que el consultorio no sea solamente la sesión desde lo narrativo, desde lo que se converse dentro de lo situado, sino también que podamos ir identificando qué patrones van apareciendo, como así también qué técnicas o herramientas se pueden ir incorporando para que la persona luego los vaya aplicando en su cotidianidad, e incluye las técnicas de respiración. Se sugiere actividades como es el yoga, porque justamente yoga se habla de esta unión mente-cuerpo. Entonces, que la persona pueda empezar a hacer un registro de su corporalidad, y justamente mucho de lo que van mencionando es, a raíz de hacer estos ejercicios, es muy interesante ver la persona luego de hacer una actividad de mindfulness en el consultorio, donde de repente comienza a estirar su cuerpo, donde de repente empieza a manifestar cierta incomodidad o dolores que no había identificado, no había reconocido, y donde esto que decía la doctora Mirta, donde está sintiendo el enojo, porque las emociones, como proceso biológico, van a estar en nuestros tejidos, van a generar inflamaciones o tensiones o un movimiento de energía, y es dentro de la psicología que se puede acompañar a técnicas como atención plena y técnicas de movimiento para la descarga de ese tejido que estuvo en funcionamiento por estas emociones que se activaron y que necesitan de alguna manera ser canalizadas Claro. por la palabra o con alguna herramienta práctica en particular. Perfecto. Bueno, Muy gracias. bien. Bien, y por favor, la otra panelista, la doctora Paola Moya, colega de nosotros, que también está muy abierta a todas estas corrientes. Creo que en esto hay que tener una mentalidad abierta, ¿no? Paola, ¿hay algo ahí que quieras comentar? ¿Qué te pareció? Sí, más que nada, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan.
y excelentes disertaciones. Quería comentar un poco porque hay una rama de la medicina que es la medicina de estilo de vida que se relaciona mucho con esto de la psicocardiología. Menciona mucho, se basa en los pilares que mencionó Florencia, que son los factores protectores en sí. Em, También habla de todo el impacto que tienen las emociones a nivel cardiovascular, sobre todo. Y sí comentarte también, Juan, que hay estudios, muchos estudios, incluso si bien son con una muestra pequeña, pero en Estados Unidos había un médico de la Cleveland Clinic, que es el doctor Caldwell Esselstyn, perdón. Bueno, este doctor incluso tiene un libro que se llama Prevenir y revertir la enfermedad coronaria. Él hace mucho hincapié en los hábitos saludables, en estos factores protectores y sobre todo en una alimentación basada en plantas que ya se viene en mucho auge, si bien está discutido, pero también tiene mucho auge esto y hay que conocerlo porque son más altas las consultas de pacientes que son vegetarianos o veganos y que también tienen que, o nosotros deberíamos tener algún conocimiento sobre eso para orientarlos también. Y sí, quería hacer una pregunta con respecto a qué experiencia tienen los disertantes con empezar o iniciar terapia psicológica durante la internación, sabiendo que los pacientes, digamos, ya vienen con un estrés previo, o sea, con una acumulación de emociones negativas, si se puede decir, que desencadena una enfermedad cardiovascular que requiere internación y en esa internación es como prácticamente vivir un duelo, ¿no es cierto? Porque se separan de todo su contexto, de todo su hábito y es de repente medicación, de repente un procedimiento, alejarlo de la familia porque está en una unidad cerrada, el estrés que conlleva eso también sobreagregado, entonces me gustaría si pueden comentar alguna experiencia que tengan sobre eso. Bueno, yo te comento, yo había comentado que trabajé en el Instituto de Investigaciones Alfredo Lanari, acá en Buenos Aires, y que estaba en el servicio de salud mental y en el servicio de cardiología. Y en muchos casos se pedía interconsulta de sala en pacientes internados para que asistamos digamos, tanto en terapia intensiva como en la sala de internación al paciente que necesitaba porque o estaba muy deprimido o porque estaba muy enojado o porque necesitaba compañía o contención o porque necesitaba. Y entonces, bueno, hacíamos tratamientos ya desde la internación, ¿no? Íbamos a la habitación, estábamos con él, o íbamos a terapia intensiva, e íbamos todos los días hasta que el paciente le daban el alta y después le ofrecíamos que continuara su tratamiento en consultorio externo a la salida de la internación. Pero eran realmente muy buenas las intervenciones y el paciente también se sentía bastante acompañado porque se calmaba, digamos, en la situación se hacía una anamnesis, o sea, se trataba de ver qué le pasaba al paciente, si necesitaba algún tipo de medicamento, si estaba muy ansioso, si no podía dormir, si estaba deprimido, si tenía algún otro problema serio que lo afectaba, y que por supuesto no de la enfermedad, sino que tenía algún otro problema que le afectaba y que no estaba muy preocupado por eso y entonces estaba pensando también en ese otro problema, aparte de su problema de enfermedad. Entonces, contenía mucho la situación del paciente. Pero bueno, tiene que estar en un servicio en un hospital, un servicio de salud mental o de cardiología que tenga un profesional que pueda acceder al paciente y que tenga experiencia, ¿no? Y una pregunta con respecto a eso, ¿qué tal fue la adherencia a eso después? Porque, o sea, lo invitaba a que sigan la terapia, pero ¿qué tal fue con la adherencia? Mira, algunos volvían y como nosotros habíamos armado también un centro de rehabilitación donde se trabajaba también a nivel grupal, algunos volvían y les gustaba y otros no venían nunca más, pero estuvo bien la intervención en ese momento, ¿no? El acompañamiento en el paciente, con el paciente y bueno, y por supuesto que es un trabajo, ahí era un trabajo interdisciplinario, leíamos la historia clínica, hablábamos con el cardiólogo, hablábamos con el paciente, con el médico que estaba en la internación, digamos, no era solamente que el psicólogo estaba como un satélite, digamos, suelto, sino que era todo un trabajo en común, ¿no?
en pos del paciente, del beneficio del paciente, y cada uno escribía la historia clínica, lo que había encontrado en el paciente y cómo era su evolución. Pero sí, eran tratamientos, digamos, de acompañamiento y de tratamiento y de anamnesis, todo en esa situación, y dependía, porque había pacientes que uno los veía una sola vez, porque al otro día le daban el alta, y hay pacientes que estaban 20 días internados. O sea, que tenía- Bien, Muchas gracias. bien. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Florencia Visconti. Muchas gracias, Mirta Lajan. Muchas gracias, Valentina Botelli. Bueno, y a todos los colegas que han compartido con nosotros. Vamos por eso, vamos por esas inquietudes. Y gracias, nos veremos el próximo Ateneo de la Sociedad. Bueno, muchas gracias por Bueno, la ustedes. invitación. muchas gracias a Buenas noches, ustedes, Mirta, gracias. Narcisa. Florencia, a los Muchas gracias. panelistas y a los más de 88 conectados, ¿eh? Muchos psicólogos, Wow, cardiólogos, así que un éxito el Ateneo. Gracias a todos. Le quedaron las preguntas del chat, pero no tenemos tiempo. Un eso. saludo para todos. Gracias. Muchas Adiós, gracias. adiós. Adiós. Por favor. Adiós, adiós.